Martin Heidegger es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Su trabajo más notorio en el campo de la estética es sobre el origen de la obra de arte, que reúne una serie de conferencias dictadas entre los años 1935 y 1936. Recordemos que en el año 1936, casi de manera paralela, se publica la obra de arte en la época de la reproductividad tecnológica de Walter Benjamin. En ese contexto, Hitler estaba en el poder y el nazifascismo surgía en Europa. Países como Alemania, Italia y España estaban bajo el dominio fascista, como reacción al avance del comunismo y los sindicatos obreros. ¿Pero qué es el fascismo? El fascismo es el rostro más salvaje de la burguesía, es el racismo, el nacionalismo chauvinista, el militarismo y la dictadura del capitalismo monopolista. Una de las páginas más oscuras de Heidegger es que fue miembro del partido nazi entre el año 1933 y 1945, aunque al cabo de apenas unos meses se retiró de toda actividad política. El grado de implicación de Heidegger en el Tercer Reich y la influencia de las teorías nazis en su pensamiento fueron objetos de numerosos debates y polémicas. Vamos a mencionar algunas claves sobre la filosofía de Heidegger. Comencemos por la relación entre ser y tiempo, donde Heidegger se refiere a la situación del ser humano como un ser existente, Dasein, ser ahí. Un ser en el mundo consiste en estar abierto al mundo, por ello puede comprender y en esto se distingue de los demás. El ser humano es ya en el mundo, está en él sin haberlo elegido. Existe en un estado deyecto, arrojado en el mundo. Pero además, deyecto es proyecto, es tiempo, historia, acontecer, evento. El arte, dirá Heidegger, tiene su lugar en el acontecer. En la perspectiva del acontecer, la del fin de la metafísica, no encontraremos fundamentos grum, suelo, sino ad grum, abismo. Ir hacia el fundamento, profundizarlo, es encontrar el abismo. Podemos decir también que en el abismo está el fundamento. En la identificación del ser como Dasein, como acontecer y posibilidad, podemos encontrar un eco de las ideas nietzscheanas de voluntad de poder. El Dasein no se halla predeterminado por el fundamento, sino que es fundamento abismo. Tendrá lugar en la angustia en la cual el Dasein puede acceder a la verdad de sí mismo. Es en la angustia donde se hace patente el Dasein, el fundamento infundado. Se abre entonces la problemática del ser para la muerte, de la temporalidad como infinitud radical. El ser y el tiempo tendrían entonces intrínseca vinculación con la nada. Será preciso no confundir la angustia con el miedo, mientras éste se experimenta ante la proximidad de un objeto atemorizante que amenaza destruir nuestro propio design. La angustia no es provocada por nada determinado. La amenaza está en todo y en ninguna parte. Por eso la angustia nos envuelve en un sentimiento de extrañeza inquietante. Lo que nos produce angustia no es ningún objeto particular, intramundano, sino el mundo mismo. El ser humano, ese ser para la muerte, expuesto a un destino aciago,
tiene una posibilidad real de encontrar autenticidad. Puede quedar sometido a la ciencia, a la tecnología, al utilitarismo, cortado del ser, Dasein, pero también existe para él la posibilidad de habitar poéticamente sobre la tierra. Según la frase de Hölderlin, que Heidegger cita frecuentemente, el poeta, tomado como paradigma del artista, posee el poder de nombrar el ente, de mostrar lo que es. Vamos a hablar ahora de los 5 lemas de Hölderlin. En Hölderlin y la esencia de la poesía, analiza Heidegger 5 lemas o consignas extraídas de diferentes escritos del poeta. Una carta a su madre en enero del año 1799, esbozos de obras y poemas. Para Heidegger, la más importante de todas las artes es la poesía. Es la casa del ser. Por eso, no es de extrañar la admiración de Heidegger por Hölderlin, y donde se puede deducir que si la casa del ser es la poesía, los poetas son los guardianes. El primer lema de Hölderlin, analizado por Heidegger, dice, lema 1, abro comillas, poetizar esta ocupación la más inocente de todas, cierro comillas. La poesía es inocente porque aparece bajo la forma modesta del juego. Si las limitaciones de la praxis, la poesía inventa un mundo de imágenes y permanece ensimismado en lo imaginario. Tiene algo del sueño y nada de la seriedad de las actividades prácticas. En tanto estética, juego, escapa a las decisiones que en cada momento son debidas. Lema 2. Abro comillas. Para eso se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que atestigue lo que es, cierro comillas. Aunque parece contraponerse al primer lema, pero la cuestión se aclara para el mismo poeta cuando dice que su peligro está en mostrar lo que es. La poesía edifica un mundo, pero esta alta posibilidad está siempre amenazada por la decepción, la ilusión, el error, la vulgaridad. Así la poesía puede expresar la poesía más elevada, como también la frase más banal. Lema 3. Abro comillas. Mucho ha experimentado el hombre, a mucho de los celestes ha nombrado, desde que somos una conversación y podemos oír unos de otros. Cierro comillas. Acá hace claramente referencia al aspecto comunicacional del lenguaje. Lema 4. Abro comillas. Pero lo que permanece lo fundan los poetas. Cierro comillas. En este lema hace referencia a la trascendencia de la obra de arte, en su relación con la ciencia y la filosofía. Lema 5. Lleno de mérito, pero poéticamente habita el hombre en esta tierra. Acá, quien vive cerca del origen es el poeta, y aquel que llegue a aproximarse a la experiencia poética, su lugar es lo poético, el que la poesía funda. Estos fueron los 5 lemas de Hölderlin que toma Heidegger para armar su base estética. La esencia de la obra de arte. Al igual que en Ser y Tiempo, en El origen de la obra de arte,
Heidegger sigue el método fenomenológico de su maestro Edmund Husserl. El punto de partida no es el arte, sino la obra de arte. Lo que sucede es que el arte no lo encontraremos allí frente a nosotros. Lo que se nos enfrenta no es el arte, es la obra de arte. Por eso, la obra, y no el artista, o el arte, será el punto de partida, aunque luego él descubra que en la cadena obra, artista, arte, lo esencial es el arte. La obra se nos presenta como cosa, pero no como una mera cosa, sino como una alegoría, como un símbolo o una metáfora. Todo esto gracias al espectador que hace la relación semiótica de los signos. El ensayo, que bien podría haberse llamado la esencia de la obra de arte, se encuentra dividida en tres partes: la cosa y la obra y la verdad, y la verdad y el arte. Heidegger distingue tres terrenos: el de la cosa, que para él tiene el sentido de la mera cosa, el de la obra de arte y del útil o instrumento. Para Heidegger, la cosa es la unidad de una multiplicidad de lo que se da en los sentidos. En efecto, la cosa llega a través de los sentidos, que nos da una multiplicidad de sensaciones. Pensemos en la puerta donde al abrir o cerrar se escucha un ruido determinado, sensación auditiva, pero también podemos verla porque tiene forma, color, sensación visual, y podemos tocarla, sensación táctil. Es decir, que hay una multiplicidad de sensaciones que tienen que ver con una cosa, pero esta definición no lo deja conforme porque tiende a separar las cosas de las sensaciones. Y llega a una tercera definición, donde dice que una cosa es una materia conformada, un tipo de cosa cuya forma tiene por finalidad el cumplimiento de una determinada función. En consecuencia, Heidegger orienta su búsqueda en dirección al útil, verdadero hilo de Ariadna que le permitirá llegar a conocer la esencia del arte. La forma en el útil determina su composición y su forma. A diferencia de la espontaneidad del bloque de granito, la forma del útil depende siempre de su fin. El útil, utensilio, instrumento y herramienta tiene en común con la obra de arte el haber sido creada por el ser humano. Sin embargo, no goza de la autonomía de ésta. Por su autonomía, la obra de arte se asemeja más al bloque de granito. Ambos exhiben una presencia autosuficiente. El útil se agota en el uso. Mientras funciona, nadie le presta atención. La obra de arte, en cambio, es visible, presencia, mostración, y lejos de resolverse en una función en el mundo, atrae la sensación sobre sí. Para ahondar en el ser útil, para llegar a su esencia, Heidegger forma como ejemplo un par de botas de campesinos. Pero no analiza cualquier par de botas, sino una imagen artística de una obra de Van Gogh y llega a la conclusión de que el ser útil del útil reside en su servicibilidad, en su fiabilidad, en su ser de confianza. La utilidad del utensilio solo es la consecuencia esencial de su fiabilidad. El útil nos da seguridad, como comodidad, etc. Nos hace la vida más fácil, pero no le damos importancia mientras funciona bien. Cuando deja de hacerlo, ahí le prestamos atención.
Si vemos la obra de Ennio Iommi, vemos cómo él a los utensilios cotidianos los vuelve inútiles, transformándolos en esculturas. Así, más allá de la gastada vulgaridad del utensilio, el artista los hace dignos de ser mirados como cualquier escultura. Así, liberado de su uso, el objeto cotidiano más banal, transformado en escultura, pasa a cumplir con la función esencial, alegoría de toda obra de arte. Habla de otra cosa. Observemos cómo Heidegger descubre la verdadera esencia del útil, no a través de un útil, sino a través de un cuadro. Ha sido la obra de arte la que nos ha hecho saber lo que es un zapato. Podemos concluir entonces que la obra de arte es develadora de esencias. En la detalladísima descripción de la connotación de los zapatos, vemos pasar la vida de un ser humano, el campesino que trabaja y regresa cansado del hogar. El temor por no tener seguro el pan, la alegría por haber vencido la miseria, el temor ante la muerte y la búsqueda del consuelo. Ahora nos podemos hacer muchas más preguntas. ¿Sería una mujer o un hombre el campesino? Según Derrida, la cuestión de a quién restituir los zapatos no resulta demasiado relevante. En realidad, no pertenece a nadie, concluye. Esto lo convierte en algo sumamente intranquilizante, siniestro. Y agregaría Derrida, uno se tranquiliza con el par. En cambio, si decimos que los zapatos son del mismo pie, hay algo extraño, inquietante, amenazante quizás. Parodiando al ser del arte, son el lugar donde juegan lo visible y lo invisible, la aparición y la desaparición. A su manera, muestra la tensión entre lo que Heidegger llama mundo, lo que emerge de la obra, y tierra, lo que se oculta. La obra de arte y la verdad. La obra de Van Gogh demostró cuál es la esencia del útil. Pero no solo eso, permitió ver también cuál es la esencia de la obra de arte. Ella es apertura del ser del ente, desocultamiento del ente. El mundo que la obra muestra es original porque es un mundo que ella misma abre y funda. En consecuencia, el criterio de verdad de la obra no podrá ser nunca mímesis, el parecido exterior. Para entender la esencia de la obra, Heidegger introducirá en la segunda parte del origen de la obra de arte el subtítulo La obra y la verdad, para aclarar los significados de mundo y tierra. Sigamos al autor, quien comienza describiendo un templo griego de la antigüedad, el Partenón. Las obras, separadas del espacio en que nacieron, ya no son lo que fueron. El Partenón surgió de creencias de generaciones enteras, está vinculado a la vida del pueblo helénico que está encerrada en él. El Partenón nos aproxima al mundo griego, habla de la historia griega. En consecuencia, el mundo para Heidegger significa la atmósfera cultural de una época determinada. Las corrientes culturales, sociales y políticas por las que atraviesa una época histórica concreta, el conjunto de ideas, creencias y costumbres, todo aquello de que se nutre tal época. El mundo no es un objeto que se nos enfrenta a la manera de las cosas o los útiles. Un mundo hace mundos. Se va haciendo con cada lectura del espectador. La obra de arte revela la tierra, el templo reposa sobre la roca, desafía la furia de las tempestades. Su inmovilidad
contrasta con el movimiento de las olas marinas y en su serenidad, lo que pone en evidencia la furia de éstas. Agrega Heidegger que todo lo que rodea el templo, el árbol y la hierba, el águila y el toro, la serpiente y el grillo, adquiere gracias a él su figura más destacada y aparece como aquello que es. La obra de arte ilumina, permite ver todo lo que existe, pero si por un lado muestra esa exposición, también oculta. A este ocultamiento remite el término tierra. Lo que caracteriza a la tierra es precisamente su misterio y ocultación. La palabra tierra en el sentido heideggeriano nos acerca a lo que los griegos llamaban Piscis. El término aparece tempranamente en la lengua griega. Piscis es aquello que se desarrolla por sí mismo. No es simplemente un producto de la naturaleza que puede desarrollarse, como una flor, un árbol, el mar o el sol. Es el desarrollo perpetuo en virtud del cual existe la posibilidad de que el ente sea. Si bien podemos conocer los productos de la naturaleza en tanto energía fundante y totalizadora. Al decir que la obra de arte es un combate entre el mundo y la tierra, Heidegger quiere significar que hay una lucha entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre lo decible y lo indecible, entre lo inteligible y lo ininteligible. La tierra necesita del mundo si es que quiere aparecer, y el mundo no puede privarse de la tierra si es que quiere fundarse en algo decisivo, esencial. Vamos a hablar de la verdad en la obra de arte. En esta tercera parte de El origen de la obra de arte, su autor vuelve a la pregunta inicial. ¿Qué es lo determinante en la esencia de la obra de arte? ¿La obra, el artista, el arte? La respuesta es el origen de la obra de arte y del artista es el arte. Se dice que la obra de arte, 1, es creada por el mundo, 2, es acontecimiento de verdad y 3, es lucha entre mundo y tierra. Asimismo, Heidegger volverá al concepto de techné para separar el arte del puro oficio. El arte se encuentra, como vimos, en el ocultamiento del ser y no en el trabajo artesanal. Vuelve a valorizar la poesía como forma artística reveladora de la verdad. Para Heidegger, la figura paradigmática del poder instaurativo en el arte es Hölderlin. Él es el Aladid del alma germánica y de sus aspiraciones y de sus definiciones fundamentales, sobre todo cuando el retorno a la tierra, se habla del retorno a la tierra de los ancestros. La vuelta al origen, tema utilizado por Hölderlin, debe entenderse justamente, como les decía, debe entenderse como vuelta al país natal, como si el pueblo alemán debería cumplir con el mayor destino histórico, volver a las fuentes de la raza germana, todo cual conecta con la expresa y tan criticable militancia de Heidegger con el nazifascismo. La justificación del arte es lo que vamos a desarrollar ahora. Y Heidegger nos dice así, pero sin embargo queda una pregunta: si el arte sigue siendo todavía un modo esencial y necesario en que acontece nuestro design histórico. Heidegger, como Hegel, piensa que lo sagrado ha desaparecido en el arte, que se ha disuelto su aura. En una conferencia, Heidegger hablaba sobre la relación con la técnica y que no se puede vivir sin ella,
pero tampoco estar dependiendo de ella. Al tomar distancia con la técnica conservamos nuestra esencia, que es estar sereno para reflexionar sobre el más profundo sentido de las cosas. En un mundo desencantado, tendríamos una doble pérdida, la de lo sagrado y la del recuerdo de lo sagrado. Heidegger influenció mucho el pensamiento existencialista de Sartre y fue uno de los filósofos que se retomó en la era de la posmodernidad. Nosotros acá hicimos un análisis únicamente de sus aportes a la estética. Bueno, espero que le haya servido. Mi nombre es Héctor Andrés Calabraza, profesor y licenciado en Bellas Artes.